La lluvia golpeaba la ventana de la cocina con la misma violencia con la que mi corazón golpeaba contra mis costillas. Era un sonido rítmico, incesante, casi hipnótico, que se mezclaba con el zumbido del viejo refrigerador y el silencio sepulcral de esa casa maldita. En mi mano derecha, mis dedos apretaban un objeto pequeño, frío y rectangular, hasta que mis nudillos se pusieron blancos, casi tan blancos como la harina que solía cubrir mi piel cada mañana en la panadería. Pero esto no era harina, esto era plástico, un plástico dorado, brillante, burlón, una tarjeta de crédito, Platinum. El nombre grabado en relieve no era el de mi marido, no era el de mi suegro, y por supuesto, no era el mío. Polina, susurré, sintiendo cómo el nombre dejaba un sabor a ceniza y bilis en mi boca. Miré hacia el pasillo oscuro. Al final, la luz parpadeante del televisor se filtraba por debajo de la puerta de su habitación, la habitación de la bestia. Podía escuchar su respiración rasposa, ese sonido húmedo y enfermizo que hacía cada vez que el alcohol inundaba sus venas. Mi suegro, ese hombre que todos creían un pobre anciano deprimido, pero que yo sabía que era una víbora venenosa enroscada alrededor del cuello de mi familia. Bajé la vista hacia mi vientre abultado. 8 meses. Mi hija se movió, una patada fuerte, exigente, como si ella también pudiera sentir la furia volcánica que estaba a punto de entrar en erupción dentro de mí. «No te preocupes, pequeña», murmuré, y mi voz no sonó dulce, sonó como el crujido de la corteza de pan quemado. Mamá va a poner todo esto patas arriba antes de dejar que nos roben el futuro. Esa noche, con la tarjeta en la mano y el odio en las venas, supe que la panadera amable había muerto. Solo quedaba una madre dispuesta a cazar. Para entender por qué estaba parada allí, en medio de la oscuridad, con ganas de cometer una locura, tienen que entender primero quién soy y, sobre todo, qué es lo que hago. Me llamo Renata, y si vives en este barrio gris y olvidado por Dios, probablemente has comido mi pan. Tengo una pequeña panadería en la esquina de la calle principal, el Horno de Renata. No es un lugar elegante. No hay mesas de mármol ni café de especialidad con nombres impronunciables. Es un lugar de trabajo duro, de sacos de harina de 50 kilos, de hornos industriales que rugen a las 3 de la mañana y de quemaduras en los antebrazos que llevo como medallas de guerra. Soy una mujer de masa y fuego. Sé que para conseguir un buen resultado, a veces tienes que golpear la masa, dejarla reposar, dejar que fermente en la oscuridad y luego someterla a un calor infernal. Mi vida no ha sido diferente. Hace 2 años me casé con Ruslan. Ruslan no es un mal hombre, o al menos eso me decía a mí misma cada noche para poder dormir. Es suave, demasiado suave, como un brioche que no ha subido bien. Le falta estructura, le falta columna vertebral. Cuando lo conocí, pensé que su timidez era ternura, pensé que su silencio era profundidad. ¡Qué estúpida fui! Su silencio no era profundidad, era sumisión. Vivíamos en la casa de su padre, Vadim, y aquí es donde la historia se vuelve rancia. Vadim no era el típico suegro entrometido que te critica la limpieza o la comida. Ojalá hubiera sido eso. Vadim era una presencia, una sombra, un alcohólico funcional que había perdido su trabajo hace 10 años y desde entonces se había dedicado a beberse la poca herencia que quedaba y la dignidad de su hijo. No era un borracho escandaloso, no gritaba, no rompía platos, bueno, no a propósito. Era un tirano silencioso. Se sentaba en su sillón con una botella de vodka barata escondida entre los cojines y nos observaba con unos ojos acuosos y amarillentos, llenos de un desprecio mudo. Desde que me quedé embarazada, la atmósfera en la casa cambió. Se volvió densa, irrespirable. Recuerdo una mañana, hace unos 3 meses. Yo estaba en la cocina preparándome un té de jengibre para las náuseas. Mis tobillos estaban tan hinchados que parecían 2 hogazas de pan mal horneadas. Me dolía la espalda, me dolía la cabeza y tenía que estar en la panadería en 1 hora para supervisar el pedido de una boda.
Vadim entró, arrastraba los pies, llevaba la misma bata gris y sucia que no se quitaba ni para dormir. Se sirvió un vaso de agua, o eso creí, hasta que el olor a etanol golpeó mi nariz, revolviéndome el estómago. Me miró, su mirada bajó a mi vientre. No hubo una sonrisa, no hubo un «¿Cómo está mi nieto?». Hubo una mueca de asco, como si hubiera encontrado una cucaracha en su sopa. «Te estás poniendo enorme, Renata», dijo. Su voz era un susurro rasposo, como papel de lija. «Vas a reventar, igual que tu cuenta bancaria». Apreté la taza de té hasta que mis dedos dolieron. «Mi cuenta bancaria está bien, Vadim», respondí, tratando de mantener la calma. Yo era la que pagaba las facturas, yo era la que compraba la comida, yo era la que pagaba la electricidad que él gastaba viendo televisión todo el día. La panadería va bien. Él soltó una risita seca. Sonaba como hueso rompiéndose. El pan se pone duro, Renata. Y el dinero vuela. Ruslan no es capaz de mantener ni a un hámster. Todo recae sobre ti, ¿verdad? La gran empresaria. Ruslan trabaja duro, mentí. Ruslan trabajaba en la panadería conmigo, sí, pero pasaba la mitad del tiempo escondido en el almacén o atendiendo las llamadas de su padre. Ruslan es un inútil, sentenció Vadim, dando un sorbo a su agua. Siempre lo ha sido. Pero tú eres ambiciosa. Lástima que la ambición no pague las deudas de sangre. En ese momento no entendía a qué se refería. Pensé que eran desvaríos de borracho. Deudas de sangre. Sonaba a película barata. Simplemente lo ignoré. Terminé mi té y me fui a trabajar, dejando atrás esa casa que olía a humedad y a fracaso. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y como la levadura en agua tibia, empezó a crecer. Las semanas pasaron y el otoño llegó con una furia inusual. Llovía todos los días. La panadería se convirtió en mi refugio, el único lugar donde tenía el control. Allí, si algo salía mal, era mi culpa. Si el pan se quemaba, yo lo tiraba. Si faltaba sal, yo la añadía. Pero en casa las matemáticas dejaron de cuadrar. Empezó con pequeñas cosas. Faltaba dinero en la caja chica que guardábamos en el cajón de la cocina para emergencias. 50 euros aquí y 100 allá. Cuando le pregunté a Ruslan, se puso pálido, desvió la mirada y murmuró algo sobre gastos imprevistos del coche o medicinas para papá. ¿Medicinas?, le grité una noche, mientras amasaba furiosamente una masa de pizza para la cena. ¡Pam, pam, pam! Cada golpe era una descarga de mi frustración. «Voy a tener un bebé, Ruslan. Necesitamos ese dinero para la cuna, para los pañales, para el hospital, no para que tu padre se emborrache hasta perder el conocimiento». «Lo sé, amor, lo sé. Prometo que hablaré con él». Pero nunca lo hacía. Nunca hablaba. Solo agachaba la cabeza y seguía sirviendo al tirano. La situación empeoró. Un viernes por la tarde fui al banco a depositar las ganancias de la semana. La cajera, una chica joven llamada Marta que siempre me saludaba con una sonrisa, esta vez me miró con preocupación. «Señora Renata», dijo en voz baja, mirando la pantalla de su ordenador. «Hubo un retiro grande de su cuenta de ahorros conjunta ayer. ¿Fue usted?». Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. 2.000 euros. El mundo se detuvo por un segundo. 2.000 euros. Eran los ahorros para el parto. Eran meses de levantarme a las 4 de la mañana, de quemarme las manos, de cargar sacos pesados con una barriga de 7 meses. ¿Quién lo sacó? Fue con la tarjeta de su esposo, en un cajero automático. Salí del banco tambaleándome. La lluvia me golpeó la cara, mezclándose con las lágrimas de rabia que empezaban a brotar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de pura ira. Quería matar a alguien. Llegué a la panadería hecha una furia. Ruslan estaba en el mostrador atendiendo a una clienta. Cuando me vio entrar con el pelo empapado y los ojos inyectados en sangre, supo que algo andaba mal. Despidió a la clienta rápidamente. «Renata, ¿qué pasa? Estás empapada, te vas a enfermar». Lo agarré por la solapa de su delantal lleno de harina y lo empujé contra los estantes de pan. «¿Dónde está el dinero, Ruslan?», grité. No me importaba si los vecinos escuchaban, quería que el mundo entero escuchara. 2.000 euros, nuestros ahorros, el dinero de tu hija. Él empezó a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Renata, por favor, te lo explicaré. Explícame ahora o te juro que te meto en el horno». ¿Fue papá? Lo solté como si me quemara. ¿Tu padre? ¿Le diste 2.000 euros a tu padre? ¿Para qué? ¿Para comprar una destilería entera?
Ruslan se deslizó hasta el suelo, llorando como un niño. No es para alcohol, Renata. Él tiene deudas viejas, gente peligrosa. Dijeron que si no pagaba, vendrían a casa. Tenía miedo por ti, por el bebé. Me quedé paralizada. ¿Deudas de juego? ¿Mafia? Mi mente empezó a girar. ¿Vadim, el viejo borracho que apenas se movía del sofá, tenía deudas con gente peligrosa? Es la última vez, Renata, te lo juro. Ya está pagado. Todo terminó. Le creí, porque soy una idiota. Porque quería creer que mi marido estaba protegiéndonos, no robándonos. Porque estaba cansada y embarazada, y solo quería paz. Pero la paz es un lujo que las mujeres como yo no podemos permitirnos. La verdadera tormenta llegó 2 semanas después. Era una noche horrible. El viento aullaba como un animal herido. Vadim había salido. Dijo que iba a dar una vuelta. Con esa lluvia, nadie sale a dar una vuelta a menos que tenga algo muy urgente o muy oscuro que hacer. Regresó 2 horas después, empapado hasta los huesos, tambaleándose más de lo habitual. No dijo nada. Pasó de largo por la cocina donde yo estaba cenando sola. Ruslan se había quedado cerrando la panadería y se fue directo a su cuarto. Escuché el golpe de su cuerpo cayendo en la cama. Se había desmayado o dormido instantáneamente. Pero había dejado su abrigo en el perchero de la entrada. Un abrigo viejo, de lana gris, que olía a perro mojado y tabaco. Y entonces lo vi. Del bolsillo del abrigo asomaba algo. Un papel, un recibo. Mi instinto, ese sexto sentido que desarrollamos las mujeres que hemos sido engañadas, se activó. Me levanté. Mis pasos eran pesados pero silenciosos. Me acerqué al abrigo. El corazón me latía en la garganta. Saqué el papel. Era un recibo de un restaurante caro, de esos donde te sirven porciones minúsculas en platos gigantes. La fecha era de hoy, la hora hace 1 hora. Cena para 2, vino importado, filete. 150 euros. Maldito bastardo. Mientras nosotros comíamos sobras de la panadería para ahorrar, él se daba la gran vida. ¿Con qué dinero? Pero había algo más en el bolsillo, algo duro. Metí la mano. Mis dedos rozaron el plástico frío. La saqué. Una tarjeta de crédito, brillante, nueva. Banco Nacional. Titular, Polina V. Me quedé mirando el nombre, Polina. ¿Quién diablos era Polina? No conocía a ninguna Polina. Ruslan no tenía hermanas. Vadim era viudo desde hacía 20 años. ¿Una amante? ¿Vadim tenía una amante? La idea era tan repugnante como ridícula. ¿Quién querría estar con ese viejo amargado y sucio? Pero el recibo, ¿cena para 2? Y entonces, la realidad me golpeó. La tarjeta no estaba a nombre de Vadim. Estaba a nombre de ella, pero estaba en el bolsillo de él. Le di la vuelta a la tarjeta. Estaba firmada. Y junto a la firma, había un pequeño adhesivo con un código PIN escrito a mano. Mi mente de panadera, acostumbrada a medir gramos y tiempos exactos, empezó a conectar los puntos. El dinero que faltaba, los retiros, la deuda con gente peligrosa. No había gente peligrosa, había una mujer llamada Polina a la que mi suegro y mi marido estaban manteniendo con mi dinero. Sentí una contracción, fuerte, dolorosa. Me doblé sobre mí misma, respirando hondo. Ahora no, gruñí. Ahora no, bebé. Primero vamos a cazar. Esperé a que Ruslan llegara. Cuando entró por la puerta, cansado y cubierto de harina, me encontró sentada en la mesa de la cocina. La luz estaba apagada, solo iluminada por los relámpagos de afuera. La tarjeta estaba en el centro de la mesa, brillando como una advertencia. Ruslan encendió la luz y me vio. Luego vio la tarjeta. Su rostro se descompuso. Fue como ver un pastel derrumbarse en el horno. Se puso gris. Renata, ¿qué haces con eso? Siéntate, ordené. Mi voz era tan fría que podría haber congelado el infierno. Se sentó. No se atrevió a mirarme. ¿Quién es Polina?, pregunté. Silencio. Solo el sonido de la lluvia. Te he preguntado quién es Polina. Grité tan fuerte que sentí que mi garganta se desgarraba.
Ruslan empezó a llorar, otra vez, siempre llorando, siempre débil. Es complicado. Es su amante. Tu padre tiene una amante joven y le estamos pagando los caprichos. ¿Es eso? No, no es su amante. Entonces, ¿quién es? ¿Por qué tiene una tarjeta Platinum en su bolsillo? ¿Por qué cenaron juntos hoy con nuestro dinero? Ruslan levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de terror, terror puro. Renata, si te lo digo, papá me matará. Me levanté, agarré un cuchillo de pan que estaba sobre la mesa, solo para cortar el pan de la cena, pero en ese momento parecía un arma letal y lo clavé en la madera de la mesa, a centímetros de su mano. Tu padre es un viejo borracho que no puede ni levantarse del sofá. Yo soy la que te voy a matar si no me dices la verdad ahora mismo. Tengo 8 meses de embarazo, las hormonas disparadas y una rabia que no te imaginas. Habla. Ruslan tragó saliva y entonces la verdad salió. Una verdad que era mucho peor que cualquier amante. Es mi hermana, susurró Ruslan. Me quedé helada. El cuchillo seguía vibrando en la mesa. ¿Tu hermana? Tú no tienes hermanas. Eres hijo único. Tu madre murió en el parto. Mi media hermana, corrigió él, bajando la voz. Es hija de papá, de otra mujer, de una relación que tuvo antes y durante su matrimonio con mamá. Mi cerebro intentaba procesar la información. Una hermana secreta. Nadie lo sabe, continuó Ruslan, las palabras saliendo a borbotones ahora que la presa se había roto. Papá siempre la mantuvo en secreto, pero él la adora, Renata. Siempre la ha adorado. Ella es su princesa. ¿Su princesa?, repetí, sintiendo un asco profundo. ¿Y tú qué eres? Ruslan hizo una mueca de dolor. Yo soy el error, el hijo de la mujer que no amaba. Polina. Polina es perfecta para él. Ella estudió en la universidad, vive en la capital, tiene un apartamento de lujo. Espera, lo interrumpí, mi mente trabajando a 1000 por hora. Si tiene tanto dinero, ¿por qué tiene tu padre su tarjeta? Ruslan negó con la cabeza, riendo con amargura. No, Renata, no entiendes. La tarjeta está a nombre de ella, pero la pagamos nosotros. Es una cuenta que papá abrió a nombre de ella para construirle crédito y para mantenerla. Él le prometió que siempre la cuidaría, que ella nunca tendría que trabajar como nosotros. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Me estás diciendo, mi voz era un susurro peligroso, que llevamos 2 años trabajando como esclavos en la panadería, levantándonos de madrugada, ahorrando cada centavo para financiar la vida de lujo de una mujer adulta que ni siquiera conozco? Ruslan asintió, las lágrimas cayendo sobre sus manos llenas de callos. Papá me obligó. Dijo que si no lo hacía, le contaría a todos que la panadería no es tuya legalmente, que hay problemas con los permisos. Me amenazó con arruinarte el negocio. Dijo que Polinda se merecía lo mejor, que ella era de sangre real, y nosotros somos solo obreros. La furia que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. No era calor, era hielo, un hielo absoluto y cortante. Vadim, ese parásito, no solo nos robaba, nos despreciaba. Usaba el sudor de mi frente, el dolor de mi espalda, el futuro de mi hijo, para mantener a su hija favorita, a su princesa secreta, mientras a mí me trataba como a una mula de carga. Miré hacia el pasillo, hacia la habitación de la bestia. Levántate, le dije a Ruslan. ¿Qué vas a hacer? Renata, no vayas, está borracho. Levántate, rugí. Saqué el cuchillo de la mesa. No iba a usarlo, pero necesitaba sentir el peso de algo en mi mano. Caminé por el pasillo. Ruslan venía detrás de mí, intentando detenerme, pero yo era imparable. Yo era una tormenta. Abrí la puerta de la habitación de Vadim de una patada. El olor a alcohol rancio y a humanidad sucia me golpeó. Estaba oscuro, pero encendí la luz del techo, esa luz blanca y cruel que no perdona nada. Vadim se despertó sobresaltado, entrecerrando los ojos como un topo sacado de su madriguera. ¿Qué pasa? Apaga esa maldita luz. Me acerqué a la cama y le tiré la tarjeta de crédito en el pecho. ¡Feliz Navidad, Vadim!, grité. Él miró la tarjeta. Su expresión cambió instantáneamente.
El miedo cruzó su rostro por un segundo, pero luego fue reemplazado por esa arrogancia de borracho que tanto odiaba. No deberías hurgar en los bolsillos de un hombre, Renata. Es de mala educación. ¿Mala educación? Me reí, una risa histérica. ¿Mala educación es robarle a tu hijo y a tu nuera embarazada para pagarle los lujos a tu bastarda? Vadim se incorporó, apoyándose en los codos. Sus ojos brillaron con malicia. No la llames así. Ella vale 10 veces más que tú. Es inteligente, es hermosa, es refinada. No como tú, que hueles a levadura y a sudor todo el día. Esas palabras fueron el detonante. Me acerqué más, inclinándome sobre él, ignorando a Ruslan que tiraba de mi brazo. Huelo a levadura y a sudor porque trabajo, viejo miserable. Trabajo para alimentarte, trabajo para pagar este techo. Y mientras tú juegas a ser el padre generoso con el dinero que yo gano, mi hijo, tu nieto, no tiene ni cuna. Vadim escupió al suelo. Ese niño será otro inútil como Ruslan, sangre débil. Polina es mi legado. Ella necesita mantener su estatus. Ustedes están hechos para servir. Es el orden natural. El mundo se volvió rojo. Sangre débil. Hechos para servir. Miré a Ruslan. Estaba pálido, temblando. Su propio padre acababa de decirle a la cara que solo servía para ser un esclavo. Esperé a que Ruslan hiciera algo, que gritara, que lo golpeara, que defendiera a su esposa y a su hijo. Pero Ruslan bajó la cabeza. En ese momento, supe que estaba sola, completamente sola, pero también supe que era más fuerte que los dos juntos. Muy bien, dije, con una calma repentina y aterradora. Si ese es el orden natural, entonces vamos a ver cómo sobrevive tu legado sin la mula de carga. Agarré el teléfono de la mesita de noche de Vadim. ¿Qué haces?, preguntó él, alarmado. Voy a llamar a Polina. El número está en tus contactos, ¿verdad? Princesa, aquí está. Marqué el número y puse el altavoz. El tono sonó 1, 2, 3 veces. «¿Papá?», contestó una voz femenina, joven, arrogante. «¿Por qué llamas tan tarde? Necesito que me transfieras más. La tarjeta rebotó en la boutique hoy. Fue súper vergonzoso». Vadim intentó quitarme el teléfono, pero le di un empujón que lo devolvió a la cama. Era débil, solo era un viejo borracho. «Hola, soy Renata», dije yo. Hubo un silencio al otro lado. «¿Quién eres? Pásame a mi padre». «Soy Renata, la mujer que ha estado pagando tus vestidos, tus cenas y tu vida refinada durante los últimos 2 años. Soy la dueña de la panadería que financia tu existencia». «No sé de qué hablas. Mi padre es un inversor retirado». Solté una carcajada. Inversor, tu padre es un alcohólico que vive en mi casa de prestado. Y se acabó, Polina. Se acabó el grifo. Acabo de cancelar la transferencia de este mes y mañana mismo voy a denunciar el robo de mis fondos. Vas a tener que devolver cada centavo o te juro que iré a buscarte y te haré trabajar amasando pan hasta que se te rompan esas uñas de manicura perfecta. «¡Papá, haz algo!», gritó la voz en el teléfono. Miré a Vadim. Estaba rojo, boqueando como un pez fuera del agua. «¡Dale el teléfono!», chilló él. Colgué. Y luego hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Miré a Ruslan. «Tienes 10 minutos para hacer las maletas», le dije. «¿Qué?», Ruslan parpadeó. «¿Nos vamos?». «No, Ruslan, yo me quedo. Esta casa está a nombre de tu madre, ¿verdad? Y según el testamento que encontré hace meses, la mitad es tuya. Pero como tú eres un cobarde que ha permitido que roben a su propia familia, te vas. Tú y tu padre». «Renata, no puedes echarnos. Es mi padre. Está enfermo». «No está enfermo. Es malvado. Y tú eres su cómplice. Quiero que se larguen. Ahora. Váyanse con Polina. Que ella los mantenga. A ver cuánto dura su amor filial cuando tenga que limpiarles el vómito y pagarles las facturas». «¡No tienes derecho!», gritó Vadim. Saqué mi teléfono móvil. Tengo grabaciones de las cámaras de seguridad de la panadería, donde Ruslan saca dinero de la caja. Tengo los extractos bancarios que demuestran el desfalco. Y tengo un abogado que es cliente habitual de mis pasteles de manzana y que está deseando ayudarme. O se van por las buenas ahora mismo, o llamo a la policía y denuncio a Ruslan por robo doméstico y a ti por fraude. ¿Quieres que tu princesa te visite en la cárcel? El silencio que siguió fue pesado, denso como el plomo. Vadim miró a Ruslan. Ruslan miró al suelo. Sabían que no estaba bromeando. La panadera amable había desaparecido. 1 hora después, bajo la lluvia torrencial, vi como un taxi se llevaba a mi marido y a mi suegro. Llevaban 2 maletas mal hechas. Vadim iba maldiciendo.
Ruslan iba llorando. Cerré la puerta con llave. Pasé el cerrojo. La casa estaba en silencio. Por primera vez en 2 años, no olía a miedo. Olía a lluvia y a limpieza. Me senté en el sofá, agotada. Mi bebé se movió suavemente. «Ya está, mi amor», susurré acariciando mi vientre. «Ya se fueron los parásitos. Ahora todo el pan será para nosotras». Al día siguiente, cambié las cerraduras. 1 mes después, nació mi hija, Bella. Nació fuerte, gritando, con unos pulmones poderosos. Supe que Polina bloqueó a su padre y a su hermano en cuanto se les acabó el dinero. Vadim terminó en un asilo estatal. Ruslan, he oído que trabaja de limpiador en un centro comercial en otra ciudad. Yo sigo aquí, amasando, horneando. A veces me duelen las manos, a veces estoy cansada, pero cada vez que miro a Bella durmiendo en su cuna, comprada con mi propio dinero, sé que valió la pena cada gramo de furia. Porque al final, la masa siempre sube si tienes la paciencia y el coraje para meterla en el fuego. Uf, qué historia tan intensa, amigos. Se me ha puesto la piel de gallina con la determinación de Renata. Es increíble cómo una persona puede aguantar tanto hasta que tocan lo más sagrado, el futuro de sus hijos. La traición no vino de un amante, sino de la propia sangre, de una preferencia cruel de un padre hacia una hija perfecta, mientras despreciaba al hijo que lo cuidaba. Es una dinámica tóxica que lamentablemente se ve en muchas familias. Pero aquí viene la gran pregunta para ustedes, mi querida comunidad. Renata echó a su marido y a su suegro anciano a la calle en medio de una tormenta, estando ella embarazada. Muchos dirán que fue justicia poética, que se lo merecían por ladrones y parásitos. Pero otros podrían pensar que fue demasiado duro dejar a su marido sin nada. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Renata? ¿Habrían perdonado a Ruslan si él hubiera prometido cambiar? ¿O creen que cortar de raíz fue la única solución para salvarse a ella y a su bebé? Por favor, déjenme su opinión en los comentarios. Leo absolutamente todo. Y me encanta ver los debates que se forman. Si esta historia les ha hecho sentir algo, no olviden darle al botón de me gusta y suscribirse al canal. Aquí contamos la vida real, sin filtros. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho y no dejen que nadie les robe su paz, ni su pan.